Amados hermanos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un programa más de Revelaciones. Esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a continuar nuestro estudio que tuvimos oportunidad de iniciar hace 8 días con el tema la salvación en el último tiempo. Váyase preparando, por favor, recuerde que es un estudio, tenga a la mano su Biblia, su libreta, para que podamos todos juntos hacer nuestros apuntes y tener un buen tiempo de edificación. Regresamos en un minutito, amados hermanos. Bien, ya estamos de regreso, amados hermanos, y pues vamos a dar inicio a esta continuación del tema que el Señor nos permitió estar mirando algunas cosas importantes hace 8 días. Acompáñenme por favor allí en casita. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17. El apóstol declara una expresión muy linda y tuvimos oportunidad de ver algunas cosas importantes, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hace 8 días tuvimos oportunidad de mirar realmente a la luz de la Escritura quién en este último tiempo ha cumplido las características de ser realmente un templo de Dios y quién solamente se ha quedado en ese procedimiento o en ese desarrollo de ser un edificio. Estuvimos mirando algunas cosas importantes. Mateo 24 es un pasaje escatológico que nos deja mucha luz para que podamos entender esto que miramos hace 8 días. Solamente vamos a recordar que las señales de un templo de Dios en el último tiempo, la primera es que es redimido, la segunda que se cumple en él el proceso de ser una nueva criatura, la tercera es que ya desarrolla en plenitud o manifiesta lo que es ser un hijo de Dios. Al ser hijo de Dios viene la cuarta señal, que es la instrucción de parte de Dios mediante una doctrina apostólica y mediante una confirmación profética. Número 5, esa doctrina apostólica y esa confirmación profética lo llevan a una condición de madurez, es decir, que el hijo de Dios no se quede en su infancia espiritual, sino que logre un desarrollo y un crecimiento espiritual y por consecuencia o por virtud el poder alcanzar un nivel de santidad que es tan necesario delante de Dios. No olvidemos que el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Y la última característica, llegamos a ser nosotros, nuestra vida, todo nuestro ser se llega a convertir en una morada del Padre, en una morada continua para el Señor. Eso fue lo que estuvimos trabajando hace 8 días. Hoy vamos a mirar el segundo punto, que es muy importante, amados hermanos. Le ruego a Dios que nos dé la sabiduría, la habilidad para poderle trasladar este pensamiento. Lo que vamos a estudiar esta noche es ¿por qué el Señor sale de los que no son templo? Antes de iniciar, vamos a hacer una oración breve, vamos a pedirle al Espíritu Santo que esta noche Él sea quien nos traiga, como cada programa, su instrucción,
su palabra, su enseñanza, que sea útil para edificar, para alumbrar, para consolar, si es necesario, para bendecir. Padre, en esta hora venimos delante de ti agradecidos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque nos permites estar aquí nuevamente, Señor, porque has provisto de todos los medios necesarios para que podamos meditar, reflexionar, estudiar, Señor, un poquito tu buena y bendita palabra. Te pedimos que esta noche sea tu Santo Espíritu el que nos hable, el que nos edifique, el que nos instruya, y que no sean pensamientos de hombre, que no sean expresiones de hombre, sino que sea tu Espíritu hablándonos a la vida de cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, vamos a entrar en materia. Usted recordará que hace 8 días estuvimos trabajando el capítulo 24 de Mateo, donde le dicen los discípulos cuando Jesús salió del templo y ya se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fue lo que miramos hace 8 días, pero hay algo, amado hermano, que el Señor me hizo ver y es lo que le quiero trasladar esta noche. Le pido me ponga toda su atención. Mateo 24 comienza así: el Señor sale del templo y les dice a los discípulos, una construcción, un edificio sin mi presencia no es más que un edificio, no es más que una estructura. El templo se convierte en templo en lugar del encuentro entre Dios, entre el Padre y sus hijos, cuando está o cuando habita de manera clara y permanente la presencia de Dios. Pero lo que me llamó la atención es que el capítulo 23 termina, es decir, antes de que empiece el capítulo 24, mire cómo termina el capítulo 23, porque yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tomaste la decisión de salir del templo? Aunque es un pasaje profético y escatológico, ¿qué te llevó a tomar esa postura, Señor? ¿Por qué no estando ya ahí en el templo aprovechaste, enseñaste? Y dicho sea de paso, si ya estabas ahí, ¿por qué no le enseñaste al pueblo cuáles eran los escenarios y cuáles eran las señales, los cumplimientos proféticos para los últimos tiempos? Y el Señor me llevó a reflexionar en este versículo final del capítulo 23. Mire cuál fue la postura del Señor antes de tomar la decisión de salir del templo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y mire la actitud del pueblo de Dios, y no quisiste. Mire la actitud que el pueblo le manifestaba al Señor. El Señor los quiso cubrir, el Señor los quiso guardar, el Señor los quiso proteger. Y dice este versículo que la nación de Israel no quiso. Por consecuencia, mire la consecuencia cuando un pueblo no deja que la presencia del Señor habite en plenitud, no solo en el templo, sino en la nación. Mire la profecía tan tremenda que Jesús da. Dice, he aquí ya no solamente se refiere al templo, sino que dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mire la declaración tan terrible que hace el Señor. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, como diciendo el Señor, tan no me dejan manifestar, tan no me dejan que el gobierno del Padre sea implantado en sus vidas, en su nación, en su pueblo, en sus cultos, en sus reuniones, que yo considero que esta casa no es casa mía, no es casa del Padre, y dice el Señor, vuestra casa. Vea la declaración de Jesús, al no dejar que la presencia de Dios y al no dejar que el gobierno de Dios se cierna en plenitud sobre esa nación, dice, está bien, no voy a discutir, no voy a pelear con ustedes, ahí les dejo su casa, pero les advierto, esa casa que ustedes consideran templo de Dios, os es dejada desierta. Y mire la declaración que hace en el versículo 39, porque os digo que desde ahora, dice así, desde ahora, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas verdades tan profundas encierran estos 3 versículos, amados hermanos? Dice el Señor, yo los quise cuidar, proteger, poner bajo cobertura de mis alas. Número 1, ustedes no quisieron. Por tal consecuencia no voy a insistir. Dicen que a fuerza ni los zapatos entran. Yo me voy, pero les advierto que su casa va a quedar desierta. No se va a manifestar mi presencia nunca más en sus edificios. Y número 3, ustedes no me van a volver a ver, sino que lo único a lo que aspiran como nación es a escuchar que yo regreso o cuando yo me manifieste en mi regreso.
pero esas experiencias donde ustedes me van a poder palpar, donde yo por 3 años y medio les he estado predicando, donde yo por 3 años les he estado queriendo enseñar, donde yo por 3 años les he traído el mensaje de salvación, el mensaje de restauración, y ustedes lo rechazaron, no hay problema con eso, no me van a volver a ver. Mire qué terrible realidad que hoy pudiéramos estar viviendo como iglesia del Señor. Pensar que nuestro templo es templo de Dios y que el Señor en esta noche nos dijera, eso es lo que ustedes piensan, pero ese no es mi templo, es casa de ustedes, no se los discuto, número 1. Número 2, yo los quise proteger, yo los quise visitar, ustedes ignoraron y desconocieron el tiempo de la visitación, por lo tanto, ahora su casa es dejada desierta y no me van a ver, aunque digan que se están preparando para el encuentro conmigo, ustedes no me van a ver hasta que escuchen decir que ya estoy aquí, que ya regresé y ni cuenta se dieron cuando sucedieron todas esas cosas. Ahora, 3 cosas. El Señor no consideraba Jerusalén su casa, no solamente el templo no lo consideraba templo de Dios, sino que la ciudad de Jerusalén no la consideraba su casa. Número 2, advierte que esa casa quedará desierta. Y la tercera advertencia, no lo volverán a ver. Situaciones fuertes, situaciones bien terribles, amados hermanos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué fue lo que le hicieron al Señor, hermanos? Estas 3 declaraciones son fuertes, son difíciles. Yo le ruego a Dios que tenga el tiempo suficiente para poderlo enseñar, para poderlo desmenuzar, para poderlo trasladar. Si no fuera así, pues tal vez tendríamos que dividir esta enseñanza en máximo, la transmisión de hoy y la dentro de 8 días. O si fuera posible, me tengo PowerPoint y que se lo podían dar. Escriba su correo electrónico aquí en la transmisión. Tenemos ya el PowerPoint. Le agregué, modifiqué algunas diapositivas porque la letra estaba muy chiquita, la hice un poquito más grande para que sea más visible. Ya lo tenemos convertido en PDF, entonces con cualquier editor, con cualquier visor de texto lo va a poder visualizar desde su celular, inclusive en su tablet o en su computadora. Nada más solicítelo vía telefónica. Aquí los hermanos de Inspiración Radio ya lo tienen ellos, el PDF lo tienen, o también los hermanos de la iglesia se lo pueden enviar. Solamente pónganos ahí su correo electrónico, o ahí como Pablo venía haciendo. De cualquiera de las 2 maneras es viable. La vez pasada eran 60 diapositivas, hoy son 83, imagínense. Entonces le ruego a Dios que me dé tiempo de avanzar. ¿Qué fue lo que le hicieron al Señor? ¿Qué fue lo que le hicieron al Señor para Él tomar esta decisión de me voy? Ahí se quedan ustedes con su casa, número 1. Número 2, les advierto que quedará desierta. Y número 3, no me van a volver a ver. Imagínense que el Señor nos dijera a nuestra casa, me voy de sus reuniones, su casa va a quedar desierta y no me van a volver a ver hasta que escuchen que ya regresé y que ya cumplí todo mi propósito en mi manifestación. Ahora, ¿qué fue lo que le hicieron? Número 1, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Se acuerda que hace 8 días hablábamos de los fundamentos apostólicos? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que hablábamos un poquito de qué importante es regresar a esa doctrina apostólica asentada por 5 apóstoles? Número 1, establecida por el Señor Jesucristo en los evangelios, pero confirmada por el apóstol Pablo. Número 1, por el apóstol Juan, por el apóstol Pedro, por el apóstol Judas y por el apóstol Santiago. Obviamente, a Jerusalén no le tocó participar de la doctrina apostólica, pero sí le tocó participar de la doctrina profética o de las enseñanzas proféticas de todos los profetas. Pero mire lo que les dice el Señor: ustedes matan a los profetas y apedrean a los que te son enviados. Entonces, dicho sea de paso, rechazaron los fundamentos. Fue lo primero que hicieron. Rechazaron lo que está escrito, rechazaron la doctrina, rechazaron la verdad de Dios. Déjeme avanzar. ¿Quiénes lo hicieron y por qué lo hicieron? Y aquí ya le entramos, hermano, en materia. Aquí ya le entramos, aquí ya le vamos a entrar al desarrollo del tema. ¿Por qué rechazaron los fundamentos de Dios? ¿Por qué rechazaron la palabra de Dios? ¿Por qué rechazaron lo que es lo establecido por medio de los profetas? Y además, ¿quiénes fueron las personas que lo rechazaron? Estudiemos. Mire cómo inicia el capítulo 23. Desde aquí vamos a desglosar y conforme el tiempo nos lo permita, vamos a ir
haciendo el desarrollo. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Primer cosa que la ciudad de Jerusalén hizo y que orilló a que el Señor abandonara su casa es que el liderazgo, porque vamos a ser claros, hermano, vamos a hablar con claridad, asegurar que el pueblo fue responsable solamente de estas cosas que ellos hicieron sería ser muy injustos con la nación de Israel, con la ciudad de Jerusalén. Para ponerlo con más precisión, porque así lo enseña la Escritura, es que fue el liderazgo que en este caso estaba a cargo por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, por los sacerdotes. Fue el liderazgo, porque dice, vea cómo dice, los escribas y los fariseos, ellos, dice el Señor, hagan lo que ellos dicen, porque toman la ley de Moisés como referencia, pero aquí lo desafortunado es que el liderazgo es bueno para decirle a la gente lo que deben de hacer, pero ellos como liderazgo no lo hacen. Entonces, ¿qué quiere decir, amado hermano? Que la primer situación que puede llevar a que el Señor tome la decisión de salir de una congregación, de un templo, de un lugar, es cuando ve que el liderazgo es un liderazgo que enseña lo que ellos mismos no viven, que es un liderazgo que enseña lo que ellos mismos no practican, que es un liderazgo que enseña lo que ellos, amado hermano, están lejísimos de poner por obra. ¿Se acuerda que por eso el apóstol Pablo dijo: hey, tú que predicas que no roben, robas? Tú que predicas que no maten, matas. Tú que predicas que no codicien, codicias. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando entiende esta reflexión del Señor, él como perito arquitecto dice: yo voy a cuidar que la iglesia no cometa el mismo error que cometió la nación de Jerusalén, propiciado por su liderazgo. Algo que ha sido muy difícil. Y qué difícil es, cuán responsabilidad tan fuerte tenemos los líderes, los ministros, el que nosotros, amados hermanos, podamos, más que dar mensajes de conocimiento, más que dar mensajes de ánimo, de consuelo, de avivamiento, de restauración, de bendición, de fortalecimiento, mensajes de fe, qué tan importante es que nosotros como liderazgo demos un mensaje con nuestro propio ejemplo. Ese es el mensaje que va a llevar a un desarrollo y a una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Cuando el liderazgo, amado hermano, es más que evidente que lo que enseña, eso es lo que vive. Pero si nosotros como líderes, hermanos, somos buenos para estar dando mensajes y la gente se da cuenta de que nosotros como líderes no les hemos dado el buen ejemplo, ya empezamos mal. Como dicen por ahí, ya empezamos con el pie izquierdo. Déjame avanzar. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con un dedo quieren moverlas. Segunda actitud que hizo el liderazgo en el tiempo de Jesús es que ataban y cargaban a la gente mientras ellos vivían en una condición de reposo. Mire qué terrible, hermano. Reitero, qué importante es que nosotros como liderazgo podamos entender esto, podamos, amado hermano, entender que sobre nosotros recae una grande responsabilidad. Nosotros cuando meditamos, mire lo que dice el profeta Isaías, esto ya lo había hablado el Señor por boca de sus profetas. Aquí solamente le referí al profeta Isaías, pero todos los profetas, al menos encontré 7 profetas que les dijeron exactamente lo mismo al liderazgo de la nación de Israel. Mire cómo dice el versículo 9, Dios dijo, naciones enemigas, vea hermano, Dios dijo, naciones enemigas, vengan y ataquen a mi pueblo. ¿Cómo es eso que Dios mismo diciéndole a las naciones enemigas de Israel, atáquenlos, devórenlo como animales salvajes, ustedes jefes de mi pueblo? Estoy leyendo la versión del lenguaje sencillo. Si usted quiere tener un poquito de cuidado y revisar en casita, lea la versión 60, ahí es más preciso y dice pastores. Contundentemente dice pastores. Dice, ustedes, jefes de mi pueblo, deberían protegerlo como perros guardianes, pero ustedes parecen estar ciegos, no se dan cuenta de nada, parecen estar mudos, no hacen ni dicen nada. Mire qué declaración, no hacen ni dicen nada.
les gusta mucho dormir, se pasan la vida durmiendo y soñando. Mire, amado hermano, hemos sido buenos nosotros los líderes para decir, es que la iglesia del Señor está dormida, es que la iglesia del Señor ha caído en un letargo espiritual. Pero ¿por qué no ser más justos y decir, los que están más dormidos, y no solamente estamos dormidos, sino que amamos el dormir, sino que amamos el estar en una condición de adormecimiento espiritual, somos nosotros los líderes? Por eso es que, mire, espero no se vaya a ofender con lo que le voy a decir. Por eso es que no nos debe de extrañar, hermano. Lo voy a decir con todo respeto. Por eso es que no nos debe de extrañar que el COVID, en un ángulo profético, nos tomó de sorpresa no solamente al mundo, sino a la iglesia del Señor. Yo me pregunto, ¿dónde están esos que se dicen ser profetas? ¿Dónde están esos ministros que dicen que son profetas de Dios? ¿Por qué no anunciaron lo que se venía? ¿Por qué no dijeron lo que se venía? Yo pregunto, ¿serán profetas o tendrán el don de profecía nada más? Y como a veces les fluye un poquito la luz de ciertas circunstancias, se ostentaron con el título de profetas, porque si fueran profetas, ellos hubieran avisado con mucho tiempo de anticipación lo que se venía, mas no lo hicieron. Y al día de hoy, amado hermano, yo no he visto ningún profeta que se levante y que explique, mira, iglesia, ahorita estamos viviendo los tiempos de Joel, se está cumpliendo el capítulo 2 de Ageo, se está cumpliendo el capítulo 1 de Amós, se está cumpliendo el capítulo de Habacuc. No he escuchado un solo profeta dar un mensaje que haga referencia a la escritura profética, porque se cumple lo que dice, ustedes aman el dormir, por eso están mudos, como diciendo el Señor, ustedes por dormilones, por eso es que no les habilito mi palabra, porque lo primero que quiero que hagan es que ustedes despierten del sueño, pero ustedes son buenos, ustedes durmiendo, mire hermano, ¿cómo va a ser posible que ustedes durmiendo y estén atando al pueblo? ¿Cómo puede ser posible que ustedes en un letargo espiritual y ustedes poniéndoles cargas a los pueblos, al pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser posible que a ustedes no les interese lo más mínimo la vida espiritual del pueblo y ustedes durmiendo, reposando felizmente? Entonces se da cuenta cómo el Señor dice, número 1, no ponen por obra mi palabra. Número 2, cargan al pueblo y ellos están en una condición de reposo terrible. Mire como dice, ustedes jefes de mi pueblo son como perros hambrientos que nunca se llenan, son gente que no entiende nada, cada uno va por su camino, siempre detrás, mire hermano, qué terrible, siempre detrás de sus ganancias. Ay hermano, si yo le contara cuánto ministro llorón no vi en esta pandemia, cuánto ministro llorón y diciendo y usando el nombre del Señor, ya que se abran los templos, no, pues, iglesia, manifiéstate, pastores, levántense, ya que se abran los templos, ya oremos todos juntos, convoquemos a un día de ayuno y de oración para que ya se abran los templos. Yo cuando los escucho a esos, yo digo, o cuando los escuchaba, yo decía, Dios mío, esos profetas chillones, ¿de verdad amarán y se preocuparán por la espiritualidad de tus hijos? ¿O realmente nada más están ahí lloriqueando? Porque lo único que les preocupa son las ganancias que dejaron de recibir. Esto es lo que realmente evidencia, o esto es lo que realmente se está manifestando. Entonces usted vio un montón de ministros, ya que se abran las iglesias, ya que se regresen a los cultos, ya que se abran. Y yo me pregunto, ¿lo harían por la espiritualidad del pueblo o porque iban detrás de sus ganancias? Verso 12. Ustedes, jefes de mi pueblo, dicen, vengan, vamos a emborracharnos y mañana haremos lo mismo o beberemos mucho más. Dice el Señor, como ustedes no estaban, escúcheme hermano, híjole, ya me estoy tomando más tiempo del debido, pero mire cuál era la mentalidad del liderazgo. Ustedes, al estar en un adormecimiento espiritual, al no estar buscando mi rostro de continuo, dice el Señor, por aquí no les pasó ni la más mínima posibilidad esto que vino del COVID, y aún lo que está por venir, ni siquiera tienen idea de lo que está por venir. Esto hasta ustedes los tomó por sorpresa y ustedes dijeron, pues vamos a seguir prosperando, vamos a seguir avanzando, van a venir más años de bendición, vienen más años de bendición. Es más, hoy la bendición que tenemos, el día de mañana tendremos la doble porción. Y dice el Señor, como ustedes están dormidos, ni se dieron cuenta que lo que viene es un tiempo de adversidad,
y como no solamente están dormidos, sino que aman los placeres del mundo, ni siquiera saben lo que está por venir allá adelante. Una situación totalmente desfavorable, no solamente, amado hermano, para el mundo, sino para la iglesia del Señor. Ahora, regresemos a Mateo 23:5. Regresemos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las adulaciones en las plazas, y que los hombres los llamen, y no solamente una vez, sino rabí, rabí. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Se lo dijo, mire, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, hermano, cuando uno entiende la palabra de Dios, uno dice, Señor, qué terrible que esta circunstancia del COVID y las que están por venir van a tomar por sorpresa a mucha parte del pueblo de Dios. Qué terrible que van a tomar por sorpresa a un sector muy grande, no solamente del mundo, no solamente de la gente de allá afuera, sino del propio cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del liderazgo, hermano, se encuentra en una condición de enaltecimiento. Porque el corazón del liderazgo se encuentra en una condición de altivez. Porque el corazón del liderazgo, por supuesto, esto me involucra a mí, hermano, no crea que yo me pongo afuera, también me involucra a mí. Y no nos lleva más que a reflexionar, Señor, ¿no será que, número uno, por ser bueno para recetar y estarle diciendo a la gente que se santifique, y yo no me santifico, estarle diciendo a la gente que sea honrado, y yo no soy honrado, por estarle diciendo a la gente que se esfuerce, y yo no me esfuerzo, número dos, por estar atando a la gente, y yo estar en una condición de reposo, y número tres, por estar con un corazón altivo? ¿No será por eso, Señor, que en ese entorno de vida que yo como pastor, como líder de una congregación que me has levantado, por eso es que no pude prevenir y no pude alertar a la grey que me has encomendado? Esto nos debe llevar a una reflexión, hermano. Entonces, vea tres actitudes que ya como que iban haciendo que el Señor dijera, pues yo mejor voy haciendo mis valijas. ¿Saben qué, muchachos? ¿Saben qué? Vámonos saliendo de aquí, porque yo quise cubrirlos con mis alas, yo quise protegerlos, y ellos ignoraron el tiempo de su visitación. Avanzo. ¿Qué es lo terrible con estas tres actitudes que llevamos? Son 7, llevamos 3, pero que para estas alturas, tan solo con estas 3 actitudes, mire la sentencia que el Señor le da al liderazgo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Mire, hermano, por ser un líder que no vive lo que enseña, por ser un líder que no vive lo que predica, número 1. Número 2, por ser un líder que le gusta tener a la gente atada y cargada, hermano, aunque no le dé ejemplo de él ser el primero en accionarse en las cosas de Dios. Y número 3, por ser un líder que le gusta la honra, que le gusta el reconocimiento, que le gusta, como dice, que me llamen rabí, que le gusta que me llamen pastor de pastores, que le gusta que le llamen padre, y un montón de títulos que nos encanta que la gente nos diga. Dice el Señor, por estas 3 condiciones, ustedes ya tienen el reino de los cielos cerrados, y no solamente lo tienen cerrado para ustedes, sino que también por sus conductas el reino se lo han cerrado a la gente que viene detrás de ustedes. Mire la sentencia, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Mire, hermano, ¿de qué nos sirve tener el reino de las oportunidades aquí abajo abierto? Además, déjeme decirle hasta algo más preciso. Tanto estuvimos dando lata que ya dejen abrir los templos, que ya nos dejen congregar, que ya nos dejen reunir. ¿De qué nos sirve tener los edificios abiertos si delante de Dios tenemos su reino de Él cerrado? ¿Se da cuenta? ¿De qué nos serviría, hermano? ¿De qué nos serviría estar haciendo todas las reuniones si a estas alturas tanto liderazgo como el pueblo ya caminan con el reino de los cielos cerrado? Reflexionemos en eso. Yo con estas 3 actitudes era para que yo dijera, Señor amado, hazme recapacitar,
Hazme recapacitar. Qué terrible que ahorita que necesitamos de Dios, que ahorita que necesitamos su guianza, su espíritu, su palabra, su verdad, su revelación, su conocimiento, y todo está cerrado para nosotros. Y aclaro, no por causa del diablo, no por causa de Dios, sino por causa de ser malos líderes. Saludos, Pastor Davidcito. Ya vi que andas ahí conectado. Un gusto saludarte, amado pastor. Saludos allá hasta Irapuato. Entonces, meditemos en eso. No será, bueno, gracias, Señor, ya tenemos los edificios abiertos, sí, pero deberían de asegurarse si el reino de los cielos del Padre lo tienen abierto o lo tienen cerrado. Avanzo. Esta consecuencia de sus actos les debió traer un arrepentimiento. Mire, yo con estas tres, mire, hermano, a mí que el Padre me diga, para ti, para el iglesia aposento alto, mi reino está cerrado, con esta sentencia de parte del Señor, mire, hermano, yo al menos quiero pensar que yo me reivindico. Al menos déjeme decirle, con eso es para que yo haga un alto y diga, no, Señor, ¿qué voy a hacer con todos estos cuando tú vengas y cuando no te los lleves? ¿Qué voy a hacer con todos estos que me has dado cuando tú vengas o cuando la situación se ponga más fuerte y para ellos no haya protección? No, Señor, yo con esta sentencia de parte de Dios, de verdad se lo digo de todo corazón, yo corrijo, hermano, pero ¿qué cree? Que estos ingratos fariseos, escribas, saduceos y el liderazgo no corrigieron. No corrigieron, amados hermanos, siguieron exactamente en las mismas circunstancias. Yo con esto es para que haga un alto, me tire de panza delante de Dios y le diga, Señor, Señor, dime cómo corrijo, dime qué es lo primero que debo de hacer, dime por dónde empiezo para que tu reino pueda estar abierto nuevamente. Pero estos bárbaros no lo hicieron. Déjeme avanzar. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire, hermano, qué terrible. Caminan y tienen a su congregación con el reino de Dios cerrado, pero mire la actitud que toman hacia la congregación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Ay, mire, por esto, específicamente por esto, por lucrar con la economía de la gente, por lucrar, por recibir la economía de la gente, teniéndoles el reino cerrado. Mire, hermano, que... Ay, déjeme, imagínate, cuántas veces traiga su diezmo, traiga su ofrenda, traiga su aportación, traiga su promesa, traiga su pacto, hasta primicias que ni nos corresponde como iglesia del Señor, porque ese es pacto de Israel, pero mire, hasta primicia, traiga su primicia. Y el Señor viéndonos desde arriba, bandidos. Bandidos, ustedes le generan falsas expectativas a mi pueblo cuando si fueran honestos les deberían de decir, ¿saben qué? A mí de aquí en adelante nadie me aporte nada hasta que no me asegure que el Padre nos va a abrir nuevamente la ventana de los cielos y va a enviar bendición. Pero ahorita que el cielo está cerrado y ahorita que las ventanas y las puertas están cerradas, vamos todos a corregir toda la nación completa. Pero mire estos, con el reino cerrado, y ojo con lo que el Señor declara, por estar recibiendo la economía, teniéndolos el reino cerrado, por esto recibiréis mayor condenación. No dice que recibiréis condenación, dice van a recibir una mayor condenación. Pastor, ¿y cuál es la otra condenación que ya habían recibido? No me diga que el tener el reino cerrado no es una condenación, hermano. No me diga que el tener el reino cerrado de parte de Dios no es una condenación, pero claro, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que el reino de Dios está cerrado para nosotros, porque ya estamos reunidos, porque ya cantamos, porque ya danzamos, porque ya alabamos, porque ya le hacemos fiesta al Señor, porque ya venimos y escuchamos su palabra y no nos damos cuenta que el reino desde hace rato está cerrado para el pueblo de Dios. Ahora, esta condición de lucro es una condición muy fuerte, hermano. Esta condición de lucro es una situación bien terrible, es una situación, mire, yo veo haciendo al Señor un reclamo muy fuerte. Y de aquí es un parteaguas. No me va a dar tiempo, hermano. No me va a dar tiempo de enseñarlo. Pero déjeme tratar de avanzarle. En caso de que no termine, pues quiero dejar como que un marcador, un punto para que podamos quedar con claridad. Entonces, recapitulo. El Señor sale y deja desierta la ciudad de Jerusalén por 7 actitudes. Número 1, porque Jerusalén tenía un liderazgo que no vivía lo que predicaba. Número 2,
porque Jerusalén tenía un liderazgo que ataban a la gente y le ponían cargas, le ponían comisiones, que el liderazgo con un solo dedo no era capaz de poner el ejemplo. Número 3, Jerusalén, que terminó en una condición de casa desierta porque el liderazgo caminaba con un corazón altivo. Y número 4, Jerusalén terminó como casa desierta porque su liderazgo lucraba con la economía que el pueblo les daba. Aunque aquí no dice que la viuda les daba, aquí dice que ellos devoraban, aquí dice que ellos iban a la casa de la viuda. ¿Cómo va a ser posible, amado hermano, que esté escrito que se tenía que sustentar o sostener a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, y estos bandidos, hermano, con el pretexto de una oracioncita, despojaban a la viuda de la poca economía que les quedaba? Déjeme explicar esto para que no genere confusión. Voy a tratar de desmenuzarlo. Esto les va a traer una mayor condenación. Mire la postura, el reclamo lo inicia Jesús, pero no es un reclamo aislado, sino que lo ratifica la doctrina apostólica. ¿A qué se refiere con esto, pastor? A que lo ratifica el apóstol Pedro, lo ratifica el apóstol Judas, lo ratifica el apóstol Juan, lo ratifica el apóstol Pablo. Entonces, no es algo aislado. Sé de lo que le estoy hablando. Vea el consejo del apóstol Pedro. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Dese cuenta, nuevamente, al liderazgo. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que Él es, disfrutaré de parte de su gloria. Ay, hermano, qué lindo cuando viene la luz de Dios y podemos entender. Qué lindo cuando yo como pastor, como maestro de la palabra, como profeta, como evangelista, como apóstol, teniendo el ministerio que tenga, cuando yo logro entender que está escrito que en este momento o en estos tiempos son tiempos de servirle a Dios, no tiempos de servirse de Dios. En estos momentos es tiempo, hermano, de ayudar, como dice la palabra. El Señor dijo en una parábola, si aquel siervo al cual el Señor le encomendó que les diera su alimento a su tiempo, ese siervo cayera en una negligencia y dijera, no, pues como que el Señor tarda en venir, el Señor todavía no va a venir, y en lugar de darles el alimento que les corresponde de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, Él comenzara a beber y a comer y comenzar a golpear a ese pueblo, dice el Señor, de cierto les digo que cuando yo regreso, cuando su Señor regrese, le va a dar muchos azotes. Pero si el siervo fuera fiel y se pusiera a hacer todo lo que su Señor le encomendó, mire lo que es tener la revelación de Dios y tener el conocimiento acerca de los tiempos precisos. Dice, cuando su Señor lo encuentre haciendo como le mandó, de cierto les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Amado pastor, ministro, teniendo el ministerio que tengas, no es tiempo de tomar los bienes del Señor. Los bienes el Señor nos los va a asignar hasta que Él regrese. Es lo que está declarando Pedro. Cuando Él regrese, hasta que Él regrese, disfrutaré de parte de su gloria. Ahorita no. Ahorita me corresponde enseñar. Ahorita me corresponde ayudar. Ahorita me corresponde pastorear por amor. Ahorita me corresponde ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Es lo que está diciendo Pedro. Dice, mi consejo es el siguiente. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Mire, ellas no les pertenecen a ustedes. Mis ovejas, yo siempre he dicho, estas ovejas que el Señor me dio son prestadas, no son mías, son del Señor. Dice, pues ellas le pertenecen a Dios. Mire, hermano, lo primero que tenemos que tener claro es que la gente no nos pertenece. Y si la gente no nos pertenece, mucho menos su economía nos pertenece. Ese es el error que parte del liderazgo en el cual ha caído, pensar que las ovejas son de nosotros. ¿A poco nosotros morimos por ellas? ¿A poco nosotros dimos nuestra vida por ellos? Por supuesto que no. Por lo tanto, dice Pedro, lo primero que tienen que tener conciencia es que ellas les pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo, pero mire, háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Mire, hermano, ¿se da cuenta? Lo mismo que le dijo Jesús a los fariseos.
y a los escribas. Viene Pedro y lo ratifica. Oiga, don Pedro, disculpe que yo sea un poquito desconfiado de su pastorado. Déjeme poner este ejemplo. Pastor Pedro, discúlpeme que sea desconfiado, pero ¿me puede dar cuentas de su pastorado? ¿Usted cómo utilizó la economía en su pastorado? Y Pedro, con toda claridad y toda contundencia: sí, por supuesto. Libro de los Hechos, capítulo 2. Yo le enseñé a mi congregación, a esa congregación de esos 3,000 que se me convirtieron en el primer discurso, que teníamos que aprender todos a tener las cosas en común. Nada de que el pastor súper bendecido, nada de que el pastor súper prosperado y el pueblo todo amolado. Yo les enseñé desde la fundación de la iglesia, desde el día del Pentecostés, que teníamos que tener todas las cosas en común, de tal manera que en medio nuestro no hubiera un necesitado, no hubiera uno solo que tuviera necesidad. Así es como Pedro podía dar cuenta de su pastorado. Pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos dar cuenta de ese mismo pastorado? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, con toda claridad y con toda evidencia, aquí están las cuentas de la administración acerca de mi pastorado? A mí nadie me puede decir que yo he pastoreado la grey que Dios me encomendó por el dinero, porque están las evidencias. Yo puedo constatar, estoy hablando figurativamente, yo puedo constatar que lo he hecho por amor, porque sé que la recompensa me toca hasta que el Señor regrese. Mire, dice, háganlo porque así es como a Dios le agrada. Juan, Mire Juan, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Mire qué terrible. Una cosa es que el apóstol Pedro nos diga, ustedes deben de amar a la gente que Dios les puso a pastorear, pero ya que Juan venga y nos diga, no se anden con cuentos. Si ustedes nada más andan sobre el dinero de las ovejas, ustedes no solamente no aman a esas pobres ovejitas que se ciegan por ustedes, sino que también no aman a Dios. Miré la declaración tan contundente de Juan. No aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Número 1, los malos deseos. Número 2, la ambición de tener todo lo que vemos. Ay, hermano. Y el orgullo, la jactancia de poseer muchas riquezas. Mire qué terrible. Mire el entorno que está hablando Juan. Ustedes, líderes, quítense eso de sus pensamientos. Voten estas 3 cosas que es lo que está en el pensamiento de los pecadores. Como que dice Juan, que esto habite en los pensamientos de los pecadores que no conocen a Dios. Hasta cierto punto está bien, pero que habite en el liderazgo no es posible. No es posible que ustedes anden detrás de sus malos deseos, que sean ambiciosos y que se quieran sentir orgullosos de poseer muchas riquezas. Pero ahí no para el asunto. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda, vive. Mire, lo mismo que dijo Pedro, cuando el Señor regrese me tocará participar con parte de su gloria, parte de su reino, parte de su recompensa. Mire cómo Juan lo confirma. Cuando él dice, lo malo de este mundo y todo lo que ofrece va a pasar. El que hace lo que Dios manda va a vivir para siempre en la eternidad, es decir, en el reino del Padre, pero va a vivir y va a gozar de vida eterna, va a gozar de una condición de privilegio. Qué lindo es entender eso. Hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se va a acabar. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo. Y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Mire, hermano, a mí me hicieron la pregunta ahora que se puso de moda el Ben David, que si era el anticristo, que qué opina, que esto, que el otro. Y me preguntaron, pastor, ¿cómo ve este será el anticristo? Le dije, no, por supuesto que no. Este es uno como otro que salió apenas en el Reino Unido. Yo le dije a la gente que me preguntó ahí, tengo ahí, a veces me pongo a dar unos discipulados ahí de medianoche. Entonces le estaba diciendo a los muchachos, a algunos pastores, ya empezó el desfiladero de los falsos cristos, porque Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Porque nosotros somos tan regalados y somos a veces, perdóneme, a veces tan ignorantes, hermano.
Al menos dijo el Señor, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo. Este muchacho barbón, hermano, ni ha dicho nada y ya medio mundo ya le colgó el título que él es el anticristo. Por favor, hermano, no seamos ingenuos. Las cosas no son así. Ahora el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Dice, va a venir el enemigo de Cristo. Pero el entorno del capítulo que está hablando Juan dice, ¿para qué se andan preocupando en averiguar quién es el anticristo? ¿Para qué andan queriendo discernir las señales y querer identificar quién es? Si ustedes propios con su conducta de codicia se convierten en unos anticristos. Y entonces ahí sí yo le puedo decir, le aseguro dos cosas. Este muchacho Ben David, ese no es el anticristo, pero yo conozco muchos anticristos, hermano, que lejos de pastorear la grey por amor, andan sobre la codicia y sobre la jactancia y el orgullo de atesorar muchas riquezas sin importarle la espiritualidad de la congregación. Desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros que nosotros debemos amarnos unos a otros. Mire, cuidado con esto, hermano, cuidado con esto. No debemos ser como Caín. Aquí ya entran las palabras mayores. Dice la hermana, por 2000 no hay revelación. Sí, por supuesto. Póngame atención con esto. No debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que hacía Caín era malo y lo que hacía su hermano era bueno. Ya le di la cita de Jesús, número 1, ya le di la cita de Pedro, número 2, le estoy dando la cita de Juan, número 3, le voy a dar otro par de citas todavía más. Nada más déjeme trasladarle algo. Yo al día de hoy, déjeme ver cómo voy de tiempo. Ay, Dios mío, déjeme meterle velocidad. Dios ha diseñado que en este último tiempo su pueblo y ponerlo en una situación más precisa. La voluntad de Dios es que Él ha diseñado que sus ministros tengan revelación, pero no solamente revelación de su palabra, sino revelación del reino eterno, revelación de las experiencias con Él. Yo al día de hoy debo confesar, hermano, que todavía me ha costado, al día de hoy me cuesta trabajo. Yo creo que en los últimos 4 años de mi vida el Señor me ha permitido tener unas experiencias fuertes. Algunas tuve, casi el 90% se las platico a la iglesia, a mi iglesia. Un 60-70% tuve la oportunidad de platicárselas a mi apóstol. Esta es una de ellas que yo le platiqué, la tuve, déjeme, me va a tomar un poquito de tiempo, pero quiero trasladarle esto. Diciembre de 2017, 31 de diciembre, ya sabe, es el último día del año, padre, quiero hacer un test, una valoración. Llevaba 3 años pastoreando, vino el ungimiento pastoral en el año 2014, 3 años pastoreando, padre, ¿cómo voy? Dime, yo quería saber cómo iba, y pues, a los ojos humanos o a los ojos operativos o logísticos, pues seguramente voy bien, la iglesia creció, la iglesia está llena, estábamos en la 1440, Dios me había permitido formar vasos proféticos, gente que fluyera en los dones, en las gracias del Espíritu Santo, pero la tremenda realidad delante de Dios fue que el día 31 de diciembre, amado hermano, yo le pregunté al Señor, padre, ¿cómo voy? Dime cómo voy delante de ti, quiero saber cómo voy, para saber si voy bien y llevar a la iglesia por ese mismo camino. Y vino la voz de Dios, creo que ya lo conté la otra vez con el pastor Noé, que estábamos aquí en el programa. Entonces esa noche el Señor me habló en un sueño y me dijo, siervo mío, reprobado aquí y reprobado en la eternidad. Hermano, fue tan contundente las palabras que el Señor me dijo, obviamente fue el Señor Jesucristo, Él me habló. Yo me desperté el 1 de enero del 2018, ay Dios mío, desanimado, triste, dije, Señor, pero ¿cómo puede ser posible que me digas que reprobado aquí y reprobado allá? Todavía no entendía, en ese entonces no alcanzaba a discernir a qué se refería el Señor con reprobado allá. Hoy por supuesto que ya lo veo de manera clara. Entonces fueron días bien terribles para mí, dije, pero ¿cómo puede ser posible, Señor? Si yo pensé que iba haciendo bien las cosas, yo pensé que estaba bien, yo pensé que iba bien. Por la gracia y la misericordia de Dios, amado, el 14 de marzo del 2018, siendo las 11 de la noche, hermano. No olvido ese día porque esa experiencia ha sido de las más fuertes. Han venido otras más fuertes todavía, pero esta me marcó por lo que estoy hablando ahorita. 14 de marzo del 2018, estaba yo ahí en mi recámara.
No estaba ni acostado, estaba a punto de cambiarme para acostarme y de repente, hermano, veo cómo se forman así como dos especies de remolinos, hermano, así como unos remolinos de fuego fuertes, pero no dormido, yo estaba despierto. Y me toman, hermano, y de repente así me sacan así de mi casa. Prácticamente fue algo tan así, tan estrepitoso, tan rápido. Y cuando yo reaccioné o tuve conciencia así de lo que estaba pasando, ya estaba delante del Señor, hermano. Ya el Señor me estaba esperando así como en un cielo abierto y lo pude contemplar una vez más. Y ya yo cuando lo vi dije, ya, seguramente ya me morí. Seguramente ya me morí. No, el asunto es que el Señor quiso llevarme allá con Él. Eso fue a las 11 de la noche, estuve ahí con Él. Recuerdo, hermano, que me llevó por varios lugares, pero déjeme hablarle de esta escena. El Señor me lleva como una especie de campo, me lleva una especie de unos pastos, me lleva una especie donde yo veo ovejas y veo dos hombres. Veo un hombre así fuerte, grande, así con sus manos grandes, hermano, y veo a un hombre delgado, con una mirada tierna, con una mirada así dulce, y le digo, Señor, ¿quiénes son? Y el Señor me dice, Caín y Abel. Señores, Caín y Abel, pon atención con lo que te voy a enseñar, me dijo el Señor. Entonces el Señor me empezó a explicar, te quiero enseñar esto, porque a raíz de que tú aprendas esto, hijo, va a ser un parteaguas en tu vida ministerial. Entonces me dijo el Señor, la actitud de Caín que no le agradó a mi padre, y la actitud de Abel por la cual Dios se sintió complacido de parte de Abel, fue la siguiente. Porque yo no entendía, hermano, esto que estamos leyendo, que Caín era como un hijo del diablo, porque sus obras eran malas y las obras de Abel eran buenas. Entonces el Señor me dijo, Caín es labrador, y yo veía ahí a Caín, exactamente así, labrando la tierra, Caín como labrador y Abel como pastor de ovejas. Entonces resulta que yo escuché, hermano, cuando yo pude ver esta escena, yo pude ver cómo Caín le dice a Abel, pues vas a tener que pagarme un precio más alto por el follaje de tus ovejas, porque te recuerdo que el Altísimo maldijo la tierra. Te recuerdo, Abel, que la tierra está maldecida, por lo tanto cuesta mucho trabajo que las verduras, que las legumbres, que el follaje, que todo lo que tus ovejas consumen, la tierra dé su fruto. Y a mí me impresionó ver la actitud de Abel, hermano. Ver la actitud de Abel. Y por eso fue que entendí cuando Dios le dice a Caín, cuando el Señor me estaba enseñando esto y yo estaba escuchando ese diálogo entre Caín y Abel, pude entender cómo es que Dios, antes de que se levantara y matara a Abel, le dice, a la verdad el pecado está a la puerta. A la verdad el pecado está a la puerta. Pero Dios le hizo una promesa, le dijo, con todo y esto, tú lo vas a dominar. ¿Cuál era el pecado de Caín? La codicia. Y Dios le dijo, la codicia está tocando tu corazón, pero yo te digo que tú lo vas a dominar. Pero Caín no hizo caso. Caín no hizo caso y se dejó llenar por la codicia. Entonces, viene y le dice Caín a Abel, te voy a vender cuadruplicado el costo de todo el follaje y de todas las legumbres que tus ovejas consumen. Si te costaba un denario, un kilo de legumbres de lo que tus ovejas consumen, te va a costar 4 denarios. Entonces, hermano, cuando yo escucho cómo el ingrato Caín está lucrando con lo que la tierra le da, pero mi hermano, no sé qué me impactó más, si la molestia de escuchar lo que está haciendo el ingrato Caín o la virtud de Abel, que a pesar de que Abel sabía que era algo injusto, Abel pagó el precio. Abel pagó el precio por engordar a su rebaño. Mire, amado hermano, qué lindo es entender cuando nosotros sabemos que si Dios nos escogió, Dios nos llamó, nosotros tenemos que pagar ese precio para que nuestro rebaño esté robusto y poderle presentar al Señor, no cualquier rebaño, sino el mejor rebaño delante de Dios, sea cual sea el precio. Ahora, ¿a qué voy? A que Abel le paga el precio cuadruplicado con aquel codicioso lucrando con las cosas de la tierra, y Abel, porque mire, Abel le pudo haber dicho a Dios, escúcheme, Abel le pudo haber dicho a Dios, Señor, pues te traigo esta oveja, este carnerito, este novillo, este ternerito todo flaco, mira la tierra cómo está maldecida. Mas sin en cambio yo veo a un Abel que pagó el precio y a Dios le presentó una ofrenda abundante. Ahora, atención con esto, hermano. Abel significa aliento,
hay varios significados, pero dos de los que más me gustan es aliento y aliento de Dios. Y Caín significa el que labra su propia lanza. Yo aquí lo que quiero para cerrar este pensamiento y seguir avanzando es lo siguiente. ¿No será que nosotros, por dejarnos dominar por la codicia, por dejarnos dominar por el lucro, por dejarnos dominar por las ganancias deshonestas, el orgullo de poseer riquezas, hemos matado el aliento de Dios? Es decir, hemos matado la revelación de Dios, hermano. Hemos matado el espíritu y el soplo del Espíritu de Dios que tan necesario es en estos últimos tiempos. Escúcheme lo que le estoy diciendo. ¿No será que nuestra codicia de nosotros, los pastores, los líderes, han matado esa revelación de parte de Dios para los últimos tiempos y nos hemos convertido en Caínes? Pensamos que somos preparadores de esposa. Pensamos que estamos preparando la esposa para el Señor, pensamos que estamos preparando la novia para el Señor, y el Señor dice: ¿tú crees que estás preparando mi esposa? Cuando lo que estás haciendo es que estás metiendo tu propia lanza a mi cuerpo y lo estás desangrando. Vea la realidad tan terrible que estamos haciendo delante de Dios, pensando que somos preparadores de esposa, cuando estamos metiéndole la lanza al cuerpo de Cristo, porque nuestra codicia, perdóneme, hermano, parece que no tuviera llenadero. Entonces, estuve allá con el Señor, he hablado con la iglesia de varias cosas que me ha enseñado. Regreso a las 6:14, 6:15 de la madrugada y esos remolinos me tomaron en mi recámara, y cuando regreso y vi el reloj, 6:14 de la mañana, pero ya estaba en mi sala, hablando unas lenguas espirituales, hablando en lenguas, por unas lenguas que nunca había hablado. Pero a partir del 14 de marzo de 2018, y la iglesia lo sabe, yo hablé con la iglesia, asigné un tesorero. Hermana, usted se hace cargo de administrar la economía de la iglesia, que se pague la renta del local donde estamos y lo demás que se utilice para lo que la palabra de Dios dice que se debe de utilizar. Desde el 14 de marzo de 2018, hermano, a raíz de esto yo tuve que corregir muchas cosas que yo pensé que estaba bien, pero el Señor me confrontó, me tuvo que llevar allá con Él para enseñarme, y gracias a Dios que pude corregir. Ahora, ¿qué va con todo esto? Pastor, consecuencias. Hay, mire, Judas 1:11. Pobre gente, se portan como Caín, y por el afán de ganar dinero cometen el mismo error que cometió Balaam. Son tan rebeldes que morirán como murió Core. Hay citas, obviamente, hermano, yo sé que al menos unos 10 pastores van a escuchar esto, porque son amigos pastores que escuchan estos estudios. Una vez que estaba aquí con el pastor Noé también, hablando con él, porque me preguntaba el pastor Noé: pastor, pero entonces, ¿qué rollo con eso de que el obrero es digno de su salario? Con mucho gusto, vamos a estudiarlo. Es esta cita que le estoy poniendo, y esto lo hago en virtud para mis amigos pastores. Vea lo que dice Lucas capítulo 10, verso 3. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis por el camino. Como diciendo al Señor: no dependan de ningún tipo de recurso. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Ay, hermano, qué bendición entender esto. Cuando yo entiendo esto, dice el Señor: tu confianza, tu seguridad, tu reposo no debe de ser en todos los recursos naturales que tú tienes, sino en que yo te envío. Yo puedo ver a los discípulos cómo iban así, perdóneme la palabra, pelones, austeros, sin recursos, y llevaban paz. Llevaban paz, hermano. Hoy a nosotros los pastores, porque no tenemos el carro último modelo, porque no tenemos la mejor casa, porque no tenemos los mejores instrumentos, porque no tenemos la mejor iluminación, porque no tenemos las mejores instalaciones, y nos empezamos a angustiar. Y yo veo aquí a los discípulos enviados por el Señor en plan austero, y llevaban paz. Pero déjame avanzar. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiera ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa con... Mira, aquí viene. Posad
en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den? Mire, porque el obrero es digno de su salario, lo que todo mundo puede argumentar. Sí, pastor, gloria a Dios por la revelación que tuviste, pero esa es tu onda. A mí mi Biblia dice que el obrero es digno de su salario, sí, pero al menos revisa a qué se refiere cuando el Señor dice salario. Mire lo que el Señor determina como salario. El obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. ¿Se da cuenta? Dice el Señor, tu salario es tu sustento. Pero si ya en la primera casa que pasaste ya te dieron, no seas abusivo y pases a una segunda casa, una tercera casa, una cuarta casa, una quinta casa. Tu salario es tu sustento. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que ser precisos con lo que decimos. Y mucho más hay que ser coherentes con lo que hacemos. Finalizo con esta cita. En el ejército ningún soldado paga sus gastos. Pablo, por supuesto. Los que cultivan uvas comen de las uvas que recogen. Los que cuidan cabras toman de la leche que ordeñan. Esta no es una opinión mía, sino que así lo enseña la Biblia. Porque en los libros que escribió Moisés leemos, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios se preocupe de los bueyes, sino porque se preocupa por nosotros. Tanto los que preparan el terreno como los que desgranan el trigo, lo hacen con la esperanza de recibir, ojo aquí con esto. Porque a lo mejor habrá un ministro codicioso que diga, sí, pastor, pero haz caso a lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Sí, pero lee bien. Dice, el obrero y el que trabajó el terreno y el que labró la viña, él merece recibir, no dice que toda la cosecha. ¿Cómo lee usted? A lo mejor usted se hace el que no alcanza a ver, pero dice, con la esperanza de recibir parte de la cosecha. Yo pregunto, ¿será lo mismo parte de la cosecha que toda la cosecha? Por supuesto que no, no es lo mismo. De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den. Vuelvo otra vez a lo mismo. Es que Pablo, si algo tiene... Mire, Manuel es perito. Perdóneme, no es un albañil de medio pelo, no es un chalán de albañil que todo el bulto dice. Él es perito, y un perito, la virtud de un perito es que sabe medir. La virtud de un perito es que es muy preciso. El versículo anterior dice parte, y aquí dice, tenemos derecho a que ustedes nos den todo a manos llenas. No dice así. Tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario. ¿Será lo mismo a manos llenas que lo necesario? Por supuesto que no. Tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario. Si otros tienen ese derecho, con más razón lo tenemos nosotros. Pero mire, dice Pablo, aunque yo tengo ese derecho, mire la actitud de un apóstol que ama la obra de Dios. Dice Pablo, yo tengo ese derecho, pero prefiero no ejecutarlo aquí en la tierra. Prefiero que abone para mi cuenta celestial, dice, pero no hemos hecho valer ese derecho, sino que todo lo hemos soportado, con tal de no crear problemas al anunciar la buena noticia de Cristo. Un corazón codicioso en el liderazgo va a generar problemas y se va a frenar el evangelio de Cristo. Entonces, por eso dice Pablo, para que no se detenga el evangelio, ni la palabra, ni el mensaje de Dios, yo prefiero no reservarme ese derecho y que siga creciendo el reino de Dios. Aquí deberíamos de pensar en qué nos hemos ocupado, en que crezca el reino de Dios en todo el mundo o en que crezca mi imperio, en que crezca mi reino, en que crezca mi economía, en que crezcan mis propiedades, en que crezca mi cuenta bancaria. ¿Qué le parece? Ay, no, pastor, eso lo dice usted porque está resentido, seguramente usted le dio bien mal. No, hermano, mire, Dios me ha bendecido, me ha dado 2 negocios extraordinarios. Por cuestión de seguridad no voy a decir cuál es mi ingreso, pero le puedo asegurar que con el paso de estos 3 años, que a raíz de esa experiencia, a mí el Señor me dijo, si tú aprendes a servirme por amor, y no crea también que me daba las grandes mochadas y los grandes banquetes, no, simplemente no, pero Dios quiso que yo fuera más preciso. Pero desde el 2018 a la fecha, hermano, a mí Dios me dijo, yo por los negocios que te he dado voy a hacer que lo que ganabas en un año lo ganes en un mes. Llevo 2 años experimentando eso, hermano. Entonces económicamente no tengo carencia de ningún bien. Pero me dijo otra cosa. Ese 100% o esa bendición tan grande que te doy no es para que te vuelvas loco ni para que te lo gastes en tus deleites y tus placeres.
con una parte es para que vivas bien y el otro es para que ayudes. Mano, al día de hoy puedo vivir con el 20% de lo que son mis ingresos. Y lo demás he tratado y he dado ese ejemplo de que sea para ayudar a la gente que necesita. Porque mire, dice, con tal de no crear problemas al anunciar la buena noticia de Cristo, 3 cosas: que el buey coma, no dice que a manos llenas, dice parte de la cosecha y lo necesario. Ahora, avanzo. Ustedes saben que los que trabajan en el templo viven de lo que hay en el templo, pero mire la realidad como Pablo nos ubica. Es decir, que los que trabajan en el altar del templo comen de los animales que se sacrifican como ofrenda a Dios, porque acuérdense que antes Israel llevaba especie, en especie. De la misma manera el Señor mandó a los que anuncian la buena noticia vivan de ese mismo trabajo. Sin embargo, yo nunca he reclamado ese derecho, tampoco les escribo esto para que me den algo. Prefiero morirme, mire hermano Pablo, prefiero morirme antes de que alguien me quite la satisfacción de ser apóstol sin sueldo. Qué lindo, hermano, ser apóstol sin sueldo. Llevo poquitos años experimentando esto, pero qué satisfacción es ser un pastor sin sueldo, hermano. La verdad es que es una bendición impresionante. Saber que la cuenta celestial abunda y abunda y abunda, y que aquí abajo podemos ayudar al mayor número de personas. Ser apóstol sin sueldo. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Ah, qué lindo es eso, hermano. Qué lindo es eso, la verdad yo le puedo platicar. No hay cosa más linda. Ir, visitar, predicar, discipular, enseñar, capacitar. No te voy a recibir ni un solo peso. Una cosa tan extraordinaria. Y más si ya estás habituado a eso, y vamos a mirar el respaldo de Dios. Vamos a mirar cómo Dios, la llave, si la tenías chiquita, si apenas si te goteaba tantito la revelación de Dios, por tú tomar esta actitud, se te abre, pero un caudal, una cascada enorme. Mire, nada más déjeme ponerle una medida. Pablo fue el único que dijo, yo quiero ser un apóstol sin sueldo. Y Pablo fue el único que escribió 14 cartas. Todos los demás, al que le hizo como segunda o competencia, Juan con 3, Pedro con 2, y todos los demás. Entonces, dése cuenta, Pablo dijo, renuncio a mi derecho, y mejor que el Padre me habilite revelación. 14 epístolas escribió Pablo. ¿Y qué clase de epístolas, hermano? Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así, vea, Pablo, ¿y por qué tomaste esta actitud? Porque así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Dese cuenta, dice Pablo, yo prefiero, en lugar de yo servirme con la cuchara gorda, no, prefiero rehusarme ese derecho, y mejor así ayudo al mayor número de personas posibles. Vivir con un sueldo ministerial frena el crecimiento del reino de Dios. Fíjese, vivir con un sueldo ministerial frena el crecimiento del reino de Dios. Estoy hablando de un sueldo ministerial. Ahora, ¿qué pasará si el ministro se queda con todo? De eso ya ni hablamos. Regresamos para finalizar. La consecuencia del lucro, ¿qué mal les va a ir? Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen, claro. No practican la piedad, no practican el amor al prójimo, todo se lo quedan ustedes. Enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el templo, pero que se debe cumplir esta promesa si se jura por el templo. La desobediencia. Por la desobediencia del liderazgo, dice el Señor, vámonos. No me interesa estar en las congregaciones donde el liderazgo es desobediente y donde el liderazgo hace con la economía lo que ellos quieren. Enseñando que es más importante el oro que el templo, es decir, enseñando que es más importante la economía que la espiritualidad. Versículo 17, ustedes no saben nada. Ah, mire, hermano, aquí el Señor ya estaba, claro, yo creo que ya tenía las maletas ya aquí ya para irse, y ya les empezó a aventar las palabras más fuertes. Ustedes no saben nada, son unos tontos. No se dan cuenta de que el templo es más importante que el oro, y que el templo hace que el oro sea valioso delante de Dios. Insensatos, ignorantes. Dios es justo, y ante la codicia y la desobediencia del liderazgo los mantiene en ignorancia. ¿Quiere usted saber?
yo voy a ver si el pastor Omar es codicioso y es avaricioso y nada más anda sobre el dinero de su congregación. Escuche qué predico. Ay, pastor, sus mensajes todos aguados, sus mensajes todos chafas, sus mensajes todos almáticos, sus mensajes todos recalentados. Claro, me lo merezco. Es decir, Dios está exhibiendo al liderazgo. Dios está exhibiendo a los pastores, como que Dios está diciendo, está bien, que se queden con lo que para mí no es tan importante, que se queden con el dinero, pero la espiritualidad no se las voy a abrir, la llave de la revelación no se las voy a abrir. Dios está mandando un mensaje. ¿Quieren saber si el pastor es codicioso, avaricioso, lucra con la economía de la iglesia? Escuchen nada más lo que predica. Con eso no hay para qué irnos para otro lado. Voy a finalizar. Ignorantes. El altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Mientras nosotros no corrijamos esta conducta, no podremos presentar, porque es que usted se debe de ceñir, usted se debe de sujetar, usted debe de obedecerme, porque yo voy a ser quien va a dar cuentas de usted delante de Dios. ¿Y de qué me sirve de echarle toda esa cantaleta a las ovejas si para Dios no van a ser importantes? Vea cómo dice. Ignorantes, el altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Nosotros mismos haciendo que nuestro rebaño, que nuestra congregación se desvalorice delante de los ojos de Dios. ¿Cuál será el resultado si corregimos estas malas acciones delante de Dios? Rápido. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice el Señor, al que corrige estas 7 conductas, le doy a conocer los misterios. Qué lindo es Dios. Misterio de Cristo, de la fe, misterio de la iglesia, de la piedad, del arrebatamiento, de Israel, la dispensación de la iniquidad. Número 2. Yo tengo muy en poco el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni yo me juzgo a mí mismo. El que corrige estas cosas, Dios lo mantiene con una buena conciencia. No juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El que corrige estas cosas va a recibir una recompensa de Dios que es eterna. Avanzo. 4. Llevar a la iglesia a una condición de reino eterno, porque dice, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá y reináis, porque nosotros reinásemos juntamente con vosotros. Es decir, aquí se trata que todos tengamos una condición de reino eterno, no solamente el liderazgo. Porque según pienso, voy a avanzar, llevar a la iglesia a una condición de plenitud en estos últimos tiempos. Perdóneme que no lea las citas, me queda 1 minuto y medio, pero le repito, ponga su correo electrónico y ahí le van a mandar el PowerPoint. Darle un ejemplo a la iglesia de fe, amor, fidelidad a Dios en los tiempos de prueba. Y la última bendición, darle un ejemplo a la iglesia de amor al prójimo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Tuve que omitir algunas citas, pero Dios quiere que corrijamos. Si nosotros corregimos, amado hermano, lo primero que nos va a dar es que nos va a abrir la llave de la revelación, y esa revelación es la que nos va a preparar para tener un buen desarrollo en estos últimos tiempos que tan necesario es. Le pido a Dios, amado hermano, que esta palabra le sea de bendición, de edificación. Si es necesario que la escuche, si es necesario que la escuche otra vez, escúchela. Si la quiere compartir, compártala. Si quiere poner su correo electrónico y solicitarlo vía telefónico aquí a los hermanos de Inspiración Radio, adelante, lo puede hacer. Si quiere poner su correo, los muchachos de la iglesia Aposento Alto le van a mandar el PowerPoint. Son 83 diapositivas. Le queremos dar toda la base y todo el fundamento escritural para que usted lo pueda estudiar. Hacemos una oración, amado hermano. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Nos permites, Señor, entender cosas, Señor, que se han dejado de lado. Aún tu palabra dice que las cosas que quedaron escritas para nuestra enseñanza se quedaron establecidas. Lo que le pasó a Israel, tú lo dejaste establecido en tu palabra para que tu iglesia aprendiera de esa mala conducta y no incurriera en las mismas conductas. Desafortunadamente, parte del liderazgo, parte de la iglesia ha incurrido en esto y el día de hoy camina a ciegas. Pero yo te ruego, Padre, que en tu amor y en tu misericordia venga esa luz, venga esa voz, venga esa revelación
y podamos entender y podamos prepararnos para la mejor unción, la mejor palabra, la mejor revelación, las mejores experiencias. Tu palabra en el Evangelio de Juan capítulo 2 nos enseña que el mejor vino tú lo vas a servir en el último tiempo. Y yo creo, Señor, esa promesa, que el mejor vino, la mejor porción, el mejor fluir, el mejor mover de tu Espíritu Santo, lo has asignado en este último tiempo, pero solamente para aquellos que corrigen estas conductas. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a entender esta palabra y que nos ayudes a ponerla por obra. Hoy y siempre te bendecimos. Amén y amén. Nos vemos próximo miércoles 9 de la noche. Gracias, hermanos de Inspiración Radio, por su apoyo. El Señor les bendiga abundantemente.